Saludos a todos, tenos. Bienvenidos a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy les mostraré cómo conseguir el Warframe Yareli de la manera más rápida y fácil en el juego. Yareli es una Warframe que ganó popularidad por sus cualidades. ¿Por sus encantos? No lo sabemos, pero si buscas el farmearla, aquí te mostraré cómo hacerlo. Actualmente existen tres maneras diferentes de obtener este Warframe. La primera es mediante su compra directa por 325 platinos. Viene con ciertas ventajas, como lo son la ranura del Warframe y un reactor ya instalado, además de que estará disponible al instante. La segunda manera sería mediante la fundición. El plano principal lo conseguirás al completar la aventura llamada La Surfista, a la cual solo podrás acceder una vez completes la aventura de Vox Solari. Durante la aventura de la surfista, conocerás la historia de Yareli, del cómo ella inspiró la conducción de los K-Drives. Todo esto lo conocerás mediante la búsqueda de una especie de cómic que irás desbloqueando mientras realizas proezas con tu K-Drive. De estas hablaré más adelante. Tendrás que desbloquear 5 páginas para completar el cómic, y para desbloquear cada página deberás hacer 5 desafíos que tendrán que ver con trucos y carreras en K-Drive. Luego de que lo consigas, habrá un poco de bla 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 entre los Benkits y Nephanio, pero esto dejaré que lo disfrutes si así lo deseas. Lo importante de esto es que al final te darán como regalo el plano de Yareli. Por otra parte, para conseguir los componentes de Yareli, como el chasis, los sistemas y las neurópticas, los podrás obtener en el taller de los Benkits en el dojo de tu clan. Los podrás comprar por 15.000 créditos. Por último, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego ya podrás poner a crear al Warframe, el cual estará listo para que lo puedas reclamar y usar en 72 horas, o sea, en 3 días. Sin contar que para reclamarlo, deberás contar con una ranura de Warframe disponible. ¿Planeas intentar este método? Aquí te resolveré las dudas que podrían surgir al realizar la aventura de la surfista. Te mostraré cómo es que deben verse los trucos, ya que el mismo juego te indica los botones que debes usar para realizar cada uno de ellos. Lo que da por entendido el juego y que muchos olvidamos es que no será 1000 veces más fácil el realizar estos trucos con el K-Drive en movimiento o en el mismo aire. Por eso debemos agregar a los botones que nos muestra la ayuda del juego un impulso de movimiento previo. En casos especiales como los de acumular puntos y demás, daré algunos consejos específicos en su momento. Te recomiendo hacer la mayoría de los desafíos en la parte trasera del edificio donde entramos a los valles del orbe. En particular, te ayudarás bastante de la tubería que podrás ver en pantalla. Una vez dicho esto, comencemos con el primer truco de K-Drive. En el caso del truco del K-Drive llamado Brindy, lo más importante es tomar impulso de movimiento para alcanzar la suma de los 50 puntos. En lo particular, siento que es el movimiento más sencillo y útil para realizar la mayoría de desafíos. Se consigue mientras estás en el aire y presionas y mantienes tus botones que accionan el salto y agacharse al mismo tiempo. Para los desafíos de derrotar enemigos montado en la K-Drive, se lograrán de dos maneras. En uno, te pedirán hacerlo con un arma secundaria, y otro será con la propia K-Drive. El primero se consigue fácilmente. Deberás equipar un arma secundaria, y luego de montar tu K-Drive deberás presionar el botón de cambiar de arma. Así tu Warframe equipará su arma secundaria mientras monta la K-Drive. Lo menciono para las personas más nuevas en el tema de los K-Drive, ya que seguramente habrá algún experto que diga que esto es obvio, pero aún así suele olvidarse. El otro desafío lo conseguiremos solo realizando saltos cerca de los enemigos, y mientras caes, debes presionar y mantener el botón de agacharse o deslizar. Esto hará que la K-Drive cree una onda de impacto alrededor del suelo sobre el que se posará, haciendo daño a los enemigos que estén cerca del área.
En el caso del frontside clutch, deberás realizar algún truco sencillo rápidamente antes de realizar el frontside, ya que si solo lanzas el frontside directo, nunca conseguirás los 50 puntos que te pide el desafío. Para lograr el backside skyrocker de 50 puntos, debes realizarlo 2 veces al mismo tiempo. Puedes ver un ejemplo en pantalla. Esto lo haremos para conseguir un poco más de 50 puntos. Si no lo hacemos, hacerlo en una sola ocasión no basta y por tanto nunca obtendremos los 50 puntos que pide el desafío. Para lograr el desafío de mantenerte durante 5 segundos en el aire y montado en el K-Drive, te recomiendo ir a un lugar bastante alto. En pantalla verás al que fui yo. Subirás con ayuda de tu Archwing y una vez arriba, montarás la K-Drive y te aventarás como gordo en tobogán. Para hacer las 5 series de 10 combos, te recomiendo que subas a la tubería del edificio donde entramos a los valles del orbe y hagas lo que yo, que es realizar acrobacias y al caer hacer un grindy para mantener el combo y de esta manera no perderlo. Una vez llegas al extremo de la tubería, saltas y realizas los trucos que se te ocurran, siempre tratando de volver a la misma tubería para continuar con el combo. Para saltar mientras haces el grindy es muy fácil. Una vez el grindy comienza, se puede mantener con solo el botón de agacharse y deslizarse. No es necesario que mantengas agacharse y deslizarse y saltar al mismo tiempo para que se mantenga el movimiento. Así que mientras mantienes el grindy con el botón de agacharse, puedes cargar nuevamente el salto para continuar tu combo. Por último, hablaré de las cadenas de acrobacias. Estas se lograrán usando nuevamente la tubería, ya que lo haremos casi únicamente a base de grindis de un lado a otro, como lo muestro en pantalla. En el caso de las carreras en K-Drive, te recomiendo buscar las carreras con más puntos de control, ya que estas suelen ser más largas evidentemente. Por ende, tienes más posibilidades de sacar más puntos, como los 3600 que pide el desafío más complicado que te darán.
Como agregado, hablaré de los recursos necesarios para fundir los componentes de Yareli. Los minerales como Veneredo o el Noctrul se consiguen en los valles del Orbe, aunque necesitarás ir antes con Smokefinger para comprar los planos necesarios para refinar estos minerales. El telurio, por otra parte, lo podrás conseguir en algunos contratos de fortuna. Por último, el extracto de Nitaín lo conseguirás en la tienda de Onda Nocturna. La tercera manera de conseguir a Yareli es mediante el modo circuito en Dubiri. Este modo nos permitirá el farmeo de su plano principal y el de sus componentes, aunque dependerás de la suerte en cada rotación semanal. Antes de cerrar el video, hablaremos de las habilidades del Warframe. En este caso, Yareli cuenta con una pasiva que le otorga un 200% de probabilidad crítica para armas secundarias, siempre que ella haya estado en movimiento durante al menos 1.5 segundos. Como primera habilidad tenemos Trampas Marinas, en la cual Yareli lanza una especie de burbujas de agua que atrapan a los enemigos y los inmovilizan, además de volverlos más vulnerables al daño entrante. Como segunda habilidad tenemos a Merulina, en la cual Yareli invoca una criatura con forma de K-Drive, la cual podrá montar en misiones y cuenta con la peculiaridad de absorber el daño que recibe Yareli. Como tercera habilidad tenemos Agua Espadas. Con esta habilidad, Yareli crea 3 espadas acuáticas flotantes que giran y orbitan alrededor de ella, infligiendo daño cortante a los enemigos que estén a su alcance. Como cuarta habilidad tenemos Aguas Revueltas. Con esta habilidad, Yareli arrastra a los enemigos hacia un vórtice devastador y luego los elimina con una ráfaga de agua. La peculiaridad de esta habilidad es que cada enemigo que atrape en el vórtice de agua aumenta el daño de la explosión final cuando éste se expanda. Sin más que decir, tenos, espero les haya gustado y más que nada, espero les haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarían bastante regalándome su comentario y su like, ya que para realizar este video tuve que repetir la aventura, y a decir verdad, en un inicio no me gustó nada, aunque sí reconoceré que en esta ocasión me alcanzó a divertir un poco más. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.